Desde los años 80, China se ha llevado toda la atención internacional y mediática debido a su extraordinario crecimiento. Pasó de ser una economía subdesarrollada a disputarle el liderato a los Estados Unidos, pero esa gran atención hizo que pasase desapercibido el crecimiento de su país vecino, la India. Desde 1990, el país de los elefantes multiplicó por 4 el ingreso promedio y consiguió reducir la proporción de población que vive en la pobreza absoluta de un 45% a un 20%. La OCDE se mostraba muy optimista con el futuro de este país. Es que tiene un gran potencial para poder convertirse en una economía de gran peso si no lo es ya. Una elevada población de la cual la mayoría son jóvenes, algo de gran relevancia en el contexto de envejecimiento demográfico que vivimos, y sumando a esto, muchos de ellos hablan inglés, herencia que dejó el colonialismo británico. Pero a pesar de sus aparentes buenos números, la India tiene serios problemas. Problemas que si no logra solventar a tiempo harán que su economía no logre aprovechar todo ese potencial que tiene. Así que ponte cómodo y acompáñame en esta historia. Al igual que pasaba con China, desde Europa en la educación más básica hay cierto sesgo a la hora de estudiar la historia, pero lo cierto es que la economía india tuvo un peso muy grande en la historia. Si nos remontamos a la civilización del Valle del Indo, entre el 3300 y el 1300 a.C., ya nos encontramos frente a una economía bastante importante a nivel comercial, cosa que duró unos cuantos milenios. Para que os hagáis una idea, a finales del siglo XVII se convirtió en uno de los grandes líderes en el sector manufacturero, llegando a producir cerca de un cuarto del PIB mundial, y en aquella época contaba con unos avanzados y productivos sectores agrícolas y textiles. Pero todo eso se frenó con el dominio británico. Durante el tiempo que duró la colonización, hubo un estancamiento en la economía india, cosa que duró hasta la descolonización que ocurrió en el 1947. A partir de la segunda mitad del siglo XX es donde podemos empezar a hablar de despegue de la India, pero su crecimiento tiene algo peculiar, algo que le hace diferente a sus países vecinos como China, Corea del Sur, Taiwán, llevando a muchos a pensar que se trata de una debilidad de la economía india, y es que su crecimiento ha estado liderado por el sector servicios. Y más de uno se va a preguntar, ¿y? Pues que la mayoría de los países se desarrollaron siguiendo un patrón. Primero se desarrollaba el sector agrícola, después el sector manufacturero y por último el servicios. Y en la India el sector manufacturero brilla por su ausencia, y es una de las cosas que señalan muchos economistas como un punto débil de la economía de los elefantes, y señalan varios motivos del porqué de esto. Entre 1947 y 1990 hubo fuertes límites para la creación de empresas en el país. Para que os hagáis una idea, se imponía un techo en el crecimiento de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Se enfrentaban a un techo de 50 millones de rupias, que equivale a 1,25 millones de dólares, siendo que las empresas no puedan crecer lo suficiente para poder competir en los mercados globales. Y las empresas extranjeras, evidentemente, muchas ganas no tenían de invertir en el país, pero esas barreras fueron levantadas en los años 90, y a pesar de tener un efecto positivo sobre la economía, hubo otros factores que limitaban la creación de una fuerte industria en la India, y son sus leyes laborales de carácter draconiano. Para que os hagáis una idea, se hace prácticamente imposible despedir en una empresa de más de 100 trabajadores, aunque la empresa se encuentre en bancarrota. Aparte de esto, por ley se hacía muy complicado recolocar trabajadores de una tarea a otra. Todo esto hacía que el coste real de contratar a un trabajador sea muy elevado, desincentivando toda inversión extranjera en el país. Y aún hay más cosas. Su elevado precio de la electricidad, del transporte, infraestructuras en mal estado, en fin, no es un país hecho para montarte una multinacional. Pero ahora que nos queda claro por qué no se ha desarrollado una fuerte industria en la India, nos surge otra pregunta: ¿pero por qué se ha desarrollado un sector servicios tan fuerte? Pues ahora lo veremos.
Lo cierto es que sorprende bastante el desarrollo del sector servicios en la India, si tenemos en cuenta que su inversión en capital humano no es para tirar cohetes. Y no es que sea algo reciente. Durante la época colonial, India ya se caracterizaba por el notable peso de su sector servicios. ¿Y a qué se debe esto? Pues se sospecha que el sesgo hacia la educación secundaria y superior que había entre ciertos grupos sociales. Uno de los sectores por los que más destaca India es el del software. Y sí, a priori parece muy extraño que una economía que tiene características de tercer mundo sea una potencia en uno de los sectores más avanzados que hay. Para que os hagáis una idea, los institutos de tecnología indios están situados entre los 50 mejores del mundo y actualmente es uno de los mayores exportadores mundiales de software y servicios informáticos. De hecho, fijaros quiénes son los CEOs de las grandes tecnológicas. Muchos son indios y no me voy a detener aquí a explicar por qué justo se desarrolló el sector del software, ya que se me alargaría un poco el vídeo y además aquí en YouTube ya hay material que lo explica. Ahora bien, esto que parece bastante bonito esconde una realidad bastante dura. Y es que es muy complicado acceder a este tipo de estudios. En India hay una extrema segregación por clases. El acceder a estudios superiores es algo que está reservado a las grandes esferas. Muy pocos son los que desde abajo logran llegar a esa categoría. Y es que aquí estamos ante otro talón de Aquiles de la economía india: la desigualdad. Como ya os dije, sorprende mucho que un país que tiene características de un país subdesarrollado sea potencia en una industria como el del software. Pero lo cierto es que es un país dividido en dos. Para que os hagáis una idea, la diferencia de ingreso de una persona que vive en una zona pobre de India solo es el 15% de una persona que viva en Nueva Delhi, la capital de India. Que si queréis verlo de otra forma, es la misma diferencia que hay entre el ingreso promedio de India y el de Estados Unidos. La mayoría de población sigue trabajando en el sector agrícola, con unas condiciones laborales bastante estresantes, sobre todo por las grandes sequías y subidas de precios. A diferencia de China, la India no ha hecho sus deberes para tratar de tener un capital humano de mayor calidad. En lenguaje humano, eso significa tener una población más sana y educada. Hay que tener presente que un tercio de los indios no tiene acceso a electricidad y solo a la mitad les llega agua potable. Sumando a esto, sistemas de castas que fomentan aún más la desigualdad social dependiendo del género, etnia, idioma, origen o incluso dependiendo de si eres de ciudad o de campo, vas a ser tratado de forma diferente. Y si os parece poco, esperad que aún hay más. Su sistema político tampoco ayuda demasiado. Y es que es una especie de sistema federal donde cada uno va a su bola, lo que se traduce en una completa descoordinación a la hora de tomar decisiones. Cada estado vela por sus intereses y al final organizar un plan para que el país crezca se convierte en todo un reto, a diferencia de China, donde las decisiones se toman de forma centralizada y es más fácil hacer planificación a largo plazo, cosa que le ha permitido a China crecer de la forma en la que lo ha hecho. Por tanto, India no puede optar a ser una gran potencia económica a menos que empiece a corregir estos problemas de desigualdad que imperan en el país. Evidentemente fue muy positivo para ellos el hecho de que desarrollaron todo ese imperio de software, que le permitió hacerse un hueco importante en la economía global. Pero si quieren realmente consolidarse como una gran potencia de peso, deberá mirar por corregir las otras debilidades de su economía, sobre todo refiriéndonos a sus problemas de desigualdad, algo que en China, en mayor o menor medida, se ha hecho. Si no logra arreglar ese problema, se va a convertir en un fuerte cuello de botella para la economía india. Cuando un país es pobre, es normal que con hacer un poco las cosas bien vas a lograr altas tasas de crecimiento, pero a medida que vas avanzando, esto se va haciendo cada vez más complicado. Y esas debilidades que hemos comentado en el vídeo se van a hacer notar. El país de los elefantes tiene un potencial tremendo. No me malinterpretéis, lo tiene todo para colocarse en un puesto muy relevante en la economía global, pero no hay que dejarnos llevar por los buenos datos de crecimiento sin ver lo que esconde. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que India algún día va a conseguir arreglar esos problemas y ser una economía de peso en el mundo? Dejadmelo en los comentarios, gracias por verme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.